Vamos a ver en esta ocasión lo que son las tablas de frecuencia para datos cuantitativos discretos. ¿Cuáles son los datos cuantitativos discretos? Van a ser los datos que no tienen valor decimal, valores que se utilizan para contar, valores para contar sillas, contar objetos, contar personas, que no tienen valores decimales. En esta tabla de frecuencia vamos a usar estos elementos que son los que forman la tabla de frecuencia, lo que es la NI minúscula, frecuencia absoluta, HI minúscula, frecuencia relativa, N mayúscula, frecuencia absoluta acumulada, y la H mayúscula sub I, frecuencia relativa acumulada. Para el llenado de la frecuencia absoluta, vamos a contar la cantidad de repeticiones que tenemos en cada uno de los valores. En el caso de 22, vamos a contar la cantidad de repeticiones, 1, 2 y 3, por lo que la frecuencia absoluta va a ser 3. Para el 23, igualmente, 1 y 2. Tenemos 2, 24, sería 1, 2, 25, 1, 2. Y el que queda, 28, que se repite 1. Las frecuencias absolutas, cuando se suman, debe dar el total de valores, que en este caso es n, y en este caso tiene que dar 10. La suma de estos valores me va a dar la cantidad total de valores que tengo en mis datos. Frecuencia absoluta sería ese el procedimiento. Ahora vamos a ver para la frecuencia relativa, HI. Para el cálculo de la frecuencia relativa tenemos esta fórmula. Va a ser lo que es la frecuencia absoluta dividido entre la cantidad de valores. NI sobre N, que es la cantidad de valores. En este caso, HI, que significaría el primer valor, sería la primera frecuencia absoluta, que sería 3, entre total, que es 10. Sería el primer valor, que sería H1, sería 3 entre 10. Para encontrar H2, sería la segunda, 2 entre 10. Realizando, cada una de estas operaciones tenemos que 3 entre 10, 0.3, 2 entre 10, 0.2. De esta manera vamos a llenar completamente la columna. 0.3, 0.2, 0.2 y 0.1. Las sumas de las frecuencias relativas me tienen que dar 1.0 o lo más cercano a 1.0. ¿Por qué lo más cercano? No siempre los resultados nos va a dar de manera exacta. Puede que tengamos varios lugares decimales, que en ese caso utilizaremos 4 lugares decimales, y aplicando correctamente la regla de redondeo para que la suma nos dé lo más cercano a 1 posible. ¿Bien? Sería lo que es la frecuencia relativa. Bueno, esa frecuencia relativa la podemos expresar en %. ¿Cómo expresamos %? Bueno, pues los resultados los multiplicamos por 100. Es decir, la frecuencia relativa, H1 en % sería el valor que tenemos, 0.3 multiplicado por 100. La multiplicación por 100 solo consiste en recorrer el punto decimal. Si tengo 2 ceros, 100 sería 2 lugares a la derecha, por lo que sería 30%. De esa manera lo repetimos con el resto de los valores. 0.3 por 100, 30, 20, 20, 20 y 10. La suma de todos estos valores nos debe dar 100%. Y esa sería la frecuencia relativa expresada en %. ¿Bien? Cálculo de frecuencias absolutas acumuladas. Acumulada, ¿a qué se refiere acumulada? A que el valor se va a ir sumando acumulativamente. Para yo calcular la primera frecuencia absoluta acumulada, va a corresponder con el primer valor de frecuencia absoluta, que en este caso va a ser 3. ¿Sí? Para encontrar la segunda frecuencia absoluta acumulada, va a ser la suma acumulativa
de las dos anteriores. En este caso, si yo quiero encontrar el valor de N2, va a ser la frecuencia absoluta 1 más la frecuencia absoluta 2. Quiero encontrar N3, va a ser la frecuencia absoluta 1 más la frecuencia absoluta 2 más la frecuencia absoluta 3. De esta manera, por ejemplo, para la frecuencia absoluta 2 sería la 1 más la 2, que daría 5. Para la 3 sería la suma de las tres anteriores. Pero como tengo la suma de las dos anteriores aquí, solo basta con sumar a este 5, le sumamos 2, me da 7, este 7 más este 2, me da 9, 9 más el 1, me da 10. Y esa sería la frecuencia absoluta acumulada. ¿Bien? Frecuencia relativa acumulada. Sería el mismo procedimiento, pero utilizando lo que es la columna de frecuencia relativa, que sería de esta manera. La primera frecuencia relativa sería el primer valor de frecuencia relativa. La primera frecuencia relativa acumulada va a ser la primera frecuencia relativa. La segunda frecuencia relativa acumulada va a ser la primera frecuencia relativa más la segunda frecuencia relativa. La tercera va a ser la primera más la segunda más la tercera. Viendo los datos sería de la siguiente manera. La primera frecuencia relativa dijimos que iba a corresponder con la primera frecuencia relativa aquí, 0.3. Segunda frecuencia relativa acumulada, 0.3 más 0.2. La tercera sería la suma de estas tres, pero igualmente, ya en esta tengo la suma de las dos anteriores, por lo que va a ser 0.5 más 0.7, igualmente más 0.2 y más 1 daría 1.0. Hasta ahí sería la frecuencia relativa acumulada. Frecuencia relativa acumulada expresada en por ciento. Podemos repetir el proceso, el mismo proceso que acabamos de hacer aquí, con esta columna, que es la acumulada, pero también podemos hacerla multiplicando este valor por 100, que va a ser mucho más fácil. Sería 0.3 por 100, 30 por 100, 50, 70, 90 y 100. Y esa sería la frecuencia relativa expresada en por ciento. Podemos percatarnos cómo estos valores que tenemos aquí van a repetirse aquí, y es algo que se debe cumplir siempre en la tabla de frecuencias, puesto que las frecuencias acumuladas no es más que la suma total de todas las frecuencias. Y hasta ahí sería lo que es la tabla de frecuencias para datos cuantitativos discretos.